La última semana. Una serie de estudios bíblicos sobre la vida de Jesús en los últimos 8 días de su ministerio. Conducido por el pastor Joel Puello. Presentamos La última semana. Bienvenidos a su programa La Última Semana. Continuamos con esta serie de estudios bíblicos basados en la última semana del ministerio de Cristo sobre la tierra. Hoy explicaremos los episodios ocurridos durante el día sábado, el día de la sepultura, el día que el Señor está en la tumba. Recordamos los episodios ocurridos el día domingo, la entrada triunfal a Jerusalén, el lunes cuando Cristo purificó el templo y maldijo la higuera estéril, el martes cuando tuvo las controversias con las autoridades judías y las preguntas que el Señor respondió a sus discípulos en el Sermón del Monte de los Olivos, la traición de Judas el día miércoles, la Pascua del día jueves y la institución de la Cena del Señor, y los juicios que se hicieron al Señor Jesucristo el día viernes y su crucifixión y muerte. El día sábado era el día de reposo de los judíos. Era también un día de reposo especial porque era durante la semana de la Pascua. Los discípulos, como judíos y todos los demás, estaban reposando, estaban descansando, guardando el sábado. Pero es interesante notar lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 63. Las autoridades religiosas judías, los fariseos, los saduceos, que debían estar guardando el día sábado, conforme a la ley, no estaban guardando el día. Ellos fueron donde Poncio Pilato, el gobernador político romano, que había dado orden de crucificar a Jesús. Fueron donde él y le dijeron: nos acordamos que aquel engañador, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, cuando vivía, dijo que iba a resucitar al tercer día. Así que te pedimos, por favor, Pilato, que ordenes que pongas una guardia y asegures la entrada de la tumba para que sus discípulos no vengan a robarse el cuerpo de Jesús y venga a ocurrir un error más grave. Pilato aceptó la propuesta de los escribas y fariseos y envió poner una guardia. Una guardia romana estaba compuesta por 4 soldados que estaban cada uno durante una vigilia, cada grupo durante una vigilia de 3 horas. Primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia, cuarta vigilia. Allí estaban los soldados, cada uno turnándose luego de 3 horas de vigilia. Y dice la palabra de Dios que estos soldados estaban cuidando la tumba durante el día sábado. También se colocó un sello romano. Era un sello con las insignias romanas y se pegaba con cera en la entrada, y cualquiera que rompiera ese sello era castigado con la muerte según la ley romana. ¿Por qué damos estos detalles? Porque es necesario, mi amigo, mi amiga, que usted sepa que las autoridades romanas tenían un orden muy bien establecido, que las autoridades romanas no permitían violaciones a sus leyes y que era un ejército muy bien organizado. Solamente un soldado romano tenía capacidad para pelear con 4 hombres. Tal era la preparación de un soldado. Y una guardia tenía 4 soldados. Entonces, usted puede estar seguro que el Señor Jesucristo verdaderamente estaba muerto allí en la tumba. ¿Por qué debemos asegurarnos que el Señor Jesucristo verdaderamente estaba muerto y sepultado? Porque muchos dicen que Cristo no resucitó porque Cristo no murió. Entonces, como Cristo no murió, no tiene que resucitar, la resurrección no es ningún milagro, así que el cristianismo es una farsa. Pero Cristo estaba verdaderamente muerto. Recuerde que cuando Cristo estaba en la cruz, era costumbre que a los crucificados se les quebraran los huesos de la pierna con un palo. Se les daba un golpe fuerte allí debajo de las rodillas y se quebraban las piernas, y entonces los crucificados morían asfixiados. Pero cuando llegó la hora de quebrar las piernas,
a los crucificados, Jesús ya estaba muerto. Y el soldado clavó una lanza en el costado del Señor, y dice la Biblia que salió sangre y agua, y el apóstol Juan dice que él es testigo de estas cosas porque él lo vio. Allí en el Evangelio de Juan, él nos narra esto. Salió sangre y agua. Cristo estaba verdaderamente muerto. Algunos doctores dicen que la salida de sangre y agua indica que hubo una ruptura del pericardio y que el Señor Jesucristo sufrió esto por la asfixia, el esfuerzo que hizo el corazón por bombear sangre y la dificultad para respirar al tener los brazos extendidos, causaron la muerte física de nuestro Señor Jesucristo. Cristo estaba verdaderamente muerto. Fue sepultado. Dice la Biblia que llevaron una gran cantidad de especias aromáticas para preparar, para embalsamar el cuerpo del Señor. Y dice la Biblia que esto era lo que se utilizaba para preparar los cuerpos de los muertos. Es decir, que los discípulos del Señor y las mujeres y José de Arimatea se aseguraron de que Jesús estaba muerto. Por eso lo envolvieron en una sábana, lo pusieron en el sepulcro e hicieron rodar una gran piedra. Era una piedra que corría en un sistema a través de un surco hecho, y cuando se movía y caía esta piedra, era muy difícil moverla porque la piedra encallaba en un lugar. Además de la guardia romana y el sello romano, no hay duda de que Jesús estaba muerto. El sábado de la Pascua Jesús estaba allí en esa tumba. Su cuerpo, como dice la Biblia en Primera de Pedro, dice la Biblia que Cristo fue verdaderamente muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Usted tiene que saber qué sucede con la muerte. La palabra muerte significa separación. Y cuando una persona muere, quiere decir que su alma y su espíritu se separan del cuerpo. El cuerpo va a la tierra, el espíritu va a Dios. ¿Y dónde va su alma, mi amigo, mi amiga? La Biblia nos dice, allá en la carta de Pablo a los tesalonicenses, que Dios quiere que todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida del día del Señor. Somos seres tripartitos, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Tenemos tres partes. El cuerpo va al polvo, el espíritu va a Dios, pero su alma, mi amigo, mi amiga, sigue viva. Dice la Biblia que el alma de los que no han aceptado a Cristo va a la condenación, pero el alma de los que han aceptado a Cristo va a la vida eterna, va al cielo. ¿Dónde estaba el alma de nuestro Señor cuando murió? Sabemos que su cuerpo fue a la tierra, pero dice la Biblia que en espíritu Él fue vivificado. Su alma estaba en la presencia del Señor. ¿Qué ocurrió entonces en la resurrección? Dice la Biblia que su alma y su espíritu volvieron al cuerpo de Cristo y Él resucitó con poder. Es lo mismo que tiene que ocurrir con usted y conmigo. Quiero decirle, mi amigo, mi amiga, que la Biblia declara claramente que hay vida después de la muerte. Recuerde lo que dice el apóstol Pedro. Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Luego el Señor resucitó, como veremos en el día de mañana. Cristo estaba muerto. ¿Y por qué estaba muerto Cristo? Por nuestros pecados. Este fue el día más triste de la historia, porque la esperanza de todo el mundo estaba allí en una tumba. Los discípulos estaban tristes porque ellos esperaban que Cristo era el Mesías. Ellos no se acordaban de las palabras que el Señor le había dicho, de que Él iba a resucitar, y estaban tristes por la muerte del Señor. Toda la nación también estaba allí, quieta, reposando, guardando el día sábado y pensando en lo que había ocurrido durante aquella semana con aquella persona que decía ser hijo de Dios. Mi amigo, mi amiga, Cristo muerto no tiene ningún poder para nosotros. Cristo muerto no es una esperanza para nosotros. Ahora, por su muerte, nosotros vivimos, y por su vida nosotros somos transformados. Hoy muchas personas creen en un Cristo muerto y lo tienen clavado en una cruz y hacen imágenes de Cristo
y tienen pena por Cristo y lloran por Cristo. Y algunos en estos días dicen que no se debe comer carne y no se debe hacer ruido porque Cristo está muerto. Esto es un hecho histórico, esto ocurrió hace ya más de 2000 años. Cristo verdaderamente murió, pero Cristo también resucitó. Cristo no se quedó allí en la tumba porque dice la Escritura que era imposible que la muerte pudiera retenerle. Cristo tuvo una victoria sobre la muerte cuando resucitó de entre los muertos. Y como Él vive, nosotros también vivimos. Mi amigo, es un hecho de que Cristo fue crucificado, fue muerto y fue sepultado. Nosotros los creyentes que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, dice la Biblia que cuando creemos en Él, también morimos junto con Cristo. Somos crucificados con Cristo. Somos muertos y sepultados con Cristo y también somos resucitados con Cristo. Esto lo simboliza el bautismo. Dice la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 4, que los que hemos muerto en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fue un día triste el que el Señor estuviera en la tumba el día sábado, pero era necesario que así fuera, porque la Escritura dice que el Señor tenía que estar allí en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, para que se cumpliera la Escritura, y luego al tercer día entonces resucitar. Esperamos que usted recuerde que Cristo murió por sus pecados, que ese sufrimiento fue causado por su causa, por su culpa, pero ahora usted no tiene que morir. Usted no tiene que ser condenado si usted acepta al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, porque Él vino para darle vida y vida en abundancia. Que el Señor Jesucristo le bendiga mucho en este día. ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que en la espalda recibió, con espinas coronado fue el Señor, y con cada paso vio el desprecio de la gente que amó. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él que quiso ir por amor a ti y a mí. Por la vía dolorosa al Calvario a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor,
por Río Dolorosa al Calvario a morir. La sangre que hoy nos limpia por fe, su huella dejó en Jerusalén. Por Río Dolorosa, que es la vía del dolor, como ella vino Cristo, Rey, Señor, y fue Él quien quiso ir por amor a ti y a mí, por Río Dolorosa al Calvario a morir. En tus manos, comiendo mi espíritu.